La atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 9 al 15 de septiembre. Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Quién era Sadoc? Sadoc era un sacerdote que trabajaba de cerca con el sumo sacerdote Abiatar. También era vidente, es decir, una persona a la que Jehová le había dado mucha sabiduría y la capacidad de entender su voluntad. Párrafo 3. Pregunta A. ¿Por qué tenemos que ser valientes? Durante estos últimos días, Satanás está atacando cada vez más al pueblo de Dios. Mientras esperamos a que Jehová acabe con Satanás y su malvado sistema, tenemos que ser valientes. Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? Veamos 3 maneras en las que podemos imitar la valentía de Sadoc. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué necesitamos valor para apoyar el reino de Dios? Por ejemplo, en este mundo malo necesitamos valor para obedecer las normas de Jehová y para predicar las buenas noticias del reino. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para apoyar a David? Estaba dispuesto a seguir a David a cualquier batalla y a defender a Israel de sus enemigos. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué ejemplo de valentía le dio David a Sadoc? Como dirigía a Israel en sus campañas militares con tanto valor, todo Israel estuvo de acuerdo en hacerlo rey. David confiaba en Jehová y acudía a él cuando sus enemigos lo perseguían. Sadoc también contó con el buen ejemplo de otros hombres valientes de su época, como Jehoiadá y su hijo guerrero Benaya, y los 22 jefes tribales que se pusieron de parte de David. Párrafo 7. Pregunta A. ¿Quiénes nos dan un ejemplo de valor en la actualidad? Analizar el ejemplo de siervos de Jehová que han apoyado su reino nos da fuerzas y valor. Párrafo 8. Pregunta. ¿En qué situación tienen que ser valientes los ancianos para ayudar a los hermanos? Por ejemplo, cuando estalla una guerra, los ancianos saben que los hermanos necesitan ánimo, apoyo o quizás incluso que les lleven alimento espiritual o ayuda material. Párrafo 9. Pregunta. De acuerdo con 2 de Samuel 15, 27 a 29, ¿qué le dijo David a Sadoc que hiciera? Les dijo a sus siervos: «Vamos, huyamos de aquí o ninguno de nosotros podrá escapar de Absalón». 2 de Samuel 15, 14. Cuando ya habían partido, David se dio cuenta de que alguien tenía que quedarse en Jerusalén para que se enterara de los planes de Absalón y se los contara. Por eso envió a Sadoc y a otros sacerdotes de vuelta a la ciudad como espías. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo protegieron Sadoc y los que estaban con él a David? Siguiendo las instrucciones de David, Husai se ganó la confianza de Absalón y le sugirió una estrategia militar que le daría tiempo a David para prepararse para un ataque. Después, Husai les contó el plan a Sadoc y a Abiatar. Entonces los dos le enviaron un mensaje a David. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo podemos ser valientes como Sadoc si nos piden que ayudemos a los hermanos? 1. Sigamos las instrucciones. 2. Actuemos con valor, pero seamos prudentes. 3. Confiemos en Jehová. Párrafos 12 y 13. Pregunta. ¿Qué le enseña el ejemplo de Víctor y Vitali? Veamos el ejemplo de Víctor y Vitali, 2 ancianos que se encargaron de llevarles comida y agua a los hermanos en Ucrania. «Íbamos por todas partes buscando comida», dice Víctor. «A menudo escuchábamos disparos cerca de nosotros. Un hermano donó alimentos que tenía almacenados y gracias a eso, muchos publicadores tuvieron lo necesario para sobrevivir durante un tiempo. Mi primer viaje tomó 12 horas. Me pasé todo el camino orándole a Jehová». Vitali fue valiente, pero también prudente. No dejaba de pedirle a Jehová sabiduría y modestia.
Solo transitaba por los lugares autorizados por el gobierno. Mi fe se fortaleció al ver a todos los hermanos trabajando juntos. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien a quien queremos deja a Jehová? Hay pocas cosas que duelan tanto como que un familiar o un amigo deje a Jehová. Y si la relación con esa persona era muy estrecha, pues más fuerte será el dolor. Párrafo 15. Pregunta. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Al final del reinado de David, cuando ya era muy mayor y estaba a punto de morir, su hijo Adonías trató de quitarle el trono, aunque Jehová quería que Salomón fuera el siguiente rey. Sadoc permaneció leal a Jehová, pero su amigo Abiatar decidió apoyar a Adonías. De esa manera, Abiatar le estaba haciendo desleal a David y también a Jehová. ¿Se imagina lo triste y decepcionado que debió sentirse Sadoc? Durante más de 40 años, habían trabajado lado a lado como sacerdotes. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué animó a Sadoc a permanecer leal a Jehová? A Sadoc de seguro lo animó el ejemplo de otros siervos de Jehová, tales como Natán, que fueron fieles a Dios y apoyaron al rey David. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo puede imitar a Sadoc si alguien muy querido abandona a Jehová? Si alguien muy querido abandona a Jehová, deje muy claro cuál es su postura. Jehová le dará las fuerzas y el valor que necesita. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué le enseña el ejemplo de Marco y Sitze? Veamos el caso de Marco y su esposa Sitze. Sus 2 hijas dejaron la verdad cuando crecieron. Él cuenta: desde el día en que tus hijos nacen, se te llena el corazón de amor por ellos. Harías cualquier cosa para protegerlos. Así que cuando abandonan a Jehová, se te parte el corazón. Añade: pero Jehová siempre ha estado a nuestro lado. Él hace que cuando yo me vengo abajo, Sitze esté fuerte, y cuando ella se viene abajo, yo esté fuerte. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué determinación ha tomado? Jehová quiere que todos sus siervos seamos valientes como Sadoc. Sin embargo, no quiere que confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en Él. Por eso, cuando usted se enfrente a una situación en la que tenga que ser valiente, recurra a Jehová. Puede estar seguro de que Él lo ayudará a ser tan valiente como Sadoc. ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc de estas maneras? Al apoyar el reino de Dios, al ayudar a los hermanos, al permanecer leales a Jehová.